comenzamos con nuestro episodio... Episodio 8. Episodio 8. Bueno, el episodio 7 fue subido por esta señorita a su canal, que fue como en un ambiente de naturaleza, fue otro estilo. Pero ahora volvimos a nuestro entorno. Hemos vuelto a la cueva. Y nos presentamos de nuevo para el que sea nuevo por aquí. Yo soy Miriam, él es Matías y este es nuestro podcast Mati Café. Y en el día de hoy queríamos hablar de algunas cositas, relacionadas con la vida en general, con el crecimiento personal. Y todo vino a raíz de hace 2 días que tuvimos como una conversación así espontánea, súper interesante, y como que dijimos, wow, tenemos que hablar de esto en el próximo podcast. Y si quieres empezar tú. Bueno, el tema es... ¿Cuál es? Se me olvidó. Bueno, empezamos a hablar sobre 2 conceptos que hay que tener en cuenta, que son el de misión y el de destino. Entonces, si quieres, puedo empezar como introduciéndonos a ambos conceptos y luego podemos poner ejemplos, porque es algo que nos concierne a todos y claro, seguro que vosotros lo podéis ver reflejados en vuestra vida, ¿no? En distintos aspectos, distintas experiencias. Entonces, es como que nosotros cuando nacemos, pues se nos viene dado un destino. Y entonces ese destino son como esas experiencias que quizás son un poco desagradables o retadoras, ¿no? Que nos viene y nosotras no las elegimos. Y entonces, por ejemplo, puede ser que de repente te detecten un cáncer, o puede ser que pues pierdas a un hijo, o pueden no ser tan duras, ¿no? Cada uno pues pensará en su propio destino. Y cosas no tan terribles, pero que a veces le damos mucha importancia. Entonces, este podcast más que nada no es como para soltar todo y vivir en plenitud de ahora en adelante y bla, bla, bla. No se trata de eso, sino que es simplemente para tener una visión global y tratar de no siempre decir por qué siempre todo lo malo a mí, siempre me toca a mí eso, y ver siempre lo negativo y no ver lo positivo dentro de lo negativo, que eso es lo que queremos hablar hoy día. Claro, es eso, que todos tenemos como un destino en la vida, entonces pues puede ser más sufrido o menos sufrido. Entonces, por ejemplo, pues yo considero que tampoco haya tenido una vida tan tal, pero es cierto que quizá haya personas más sensibles. Por ejemplo, yo me considero una persona sensible que pues sí que considero que, como que he sufrido en mi vida, quizá no porque haya tenido una vida súper devastadora, pero pues porque mi forma de percibir el mundo y tal quizá es diferente, ¿no? Y hay personas que a lo mejor ante adversidades más grandes pues sufren menos, ¿no? Y también tenemos que aprender a eso, que no importa tanto cómo se te dé tu vida, sino qué es lo que tú haces para afrontarla y gestionarla y vivir pues de la forma más feliz, sin mirar al de al lado, sin compararte todo el tiempo, sino trabajando en tu propia vida. Y entonces ese sería el destino, ¿no? Como esos acontecimientos que te ocurren y que son retadores para ti. Y luego está el concepto de misión, que es muy interesante porque esto depende únicamente de uno mismo, y es que se supone que nuestro destino, cuando lo superamos, cuando aprendemos a afrontarlo, podemos convertirlo en nuestra misión de vida. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que esto es real, ¿no? Porque, pero antes de que introduzca eso, de lo que estamos hablando son las ventajas injustas o desventajas injustas que a nosotros nos ocurren. Y bueno, ¿por qué lo llamamos ventaja o desventaja? Lo va a hablar ahora mismo. Continúa. ¿Ventaja o desventaja? Sí, desventaja injusta. Porque yo creo que eso es lo que iba a hablar ahora, ¿no? De que, por ejemplo, te tocó una circunstancia, pero cómo le puedes sacar provecho. Claro. Ya, bueno, eso. Quería ponerle el concepto nada más. Ah, vale, continúa, eso. Claro, que pon que 2 personas han vivido la misma desgracia, ¿no? Que es que pues que se le haya muerto un hijo, ¿no? Se le ha fallecido un hijo, entonces pues eso objetivamente a ojos del ego es algo muy, muy, muy doloroso, es algo muy difícil, muy duro, ¿no?
que evidentemente va a llevar un duelo que, pues dependiendo de la persona, va a durar más o menos, o a veces ni siquiera se puede superar. Y aquí no estamos hablando de culpa, no estamos hablando ni siquiera ni juzgando el camino de ninguna persona, porque bueno, simplemente yo siento que hay personas que tienen más herramientas o que quizás piden ayuda y se dejan ayudar, ¿no? Y otras personas pues que quizás les cuesta más en ese sentido y no son capaces de superarlo, pero aquí no queremos juzgar, cada uno tiene su propio camino, ¿no? Y tampoco es que nosotros nos demos de como de tener la facultad De poder gurús. de poder hablar de estos temas así con toda la soltura del mundo porque no lo hemos vivenciado, sí, Sí, experimentado claro, en no lo nuestra hemos vida. vivido. No tenemos la facultad para poder decir eso, pero sí lo podemos dar a modo de ejemplo de que existe gente que efectivamente ha pasado por eso y ha ocupado ese dolor Mm. transformándolo como en una ayuda para gente que ha pasado por lo mismo. A eso es lo que Claro, a queremos eso apuntar. iba, que ante la misma circunstancia, ante la misma situación tan dolorosa, pues quizá una persona es capaz, a partir de muchísimo trabajo y tal, quizá es capaz de transmutar ese dolor, ese sufrimiento tan intenso y lo puede convertir en misión. En este ejemplo que he dado, ¿cómo se podría convertir ese destino en misión? Pues quizá como ya ha superado ese duelo tan doloroso, ya sabe, ya ha experienciado, y esto no es algo que haya aprendido porque se ha leído muchos libros, sino porque lo ha vivido en sus carnes, ya es suyo, puede ayudar, puede servir de faro, de luz a personas que están pasando por esa misma situación. Entonces es como que la misión sería algo así como ponerte al servicio, que es lo que puedo dar yo, que naturalmente es como que algo que ya he pasado, por lo tanto me es súper fácil, ¿no? Y me Conectar es con otro. natural conectar con otro y poder ayudar desde mi experiencia, desde mi ejemplo. Por eso siempre decimos que más que dar consejo, lo más importante creo que para ayudar al resto es servir de ejemplo, ¿no? Es como, ¿qué vida quieres o sea, ¿cómo puedes servir de ejemplo al resto? Por ejemplo, a tu familia, que ves que come fatal, que no tiene ninguna orden del sueño, de dormir. Pues puedes ser tú encarnando esa persona que te gustaría que ellos fuesen, ¿no? Sería pues empezar a comer más sano, empezar a cuidar mejor tu alimentación, tu sueño, tu energía vital y así indirectamente es como que no estás invadiendo el espacio de esas personas, pero estás sirviendo de ejemplo y ellos te ven y todo se pega al final, también las cosas malas, como que un padre, por ejemplo, fume un montón y le diga a su hijo, yo es que no quiero que fumes porque esto es malo, pero estás viendo a tu padre fumarse una cajetilla todos los días, entonces va a ser más complicado y probablemente quizá acabe fumando como tu padre, ¿no? Al final yo creo que eso tiene más peso que el dar consejos. Entonces por eso para mí es tan potente esto de la misión y también es difícil y quizá hay muchas veces que tarda muchos años en darte cuenta de cuál es tu misión de vida. Claro. Y por otro lado, no solamente está lo que vendría siendo una desventaja, porque no todo en la vida tiene que eh, tendremos que haber pasado por algún dolor para poder después conectar con lo otro y poder ayudar a través de eso, sino que también nacemos con una ventaja. Todas las personas tienen algo que los diferencia del resto. Unos dones. Por ejemplo, que sepa comunicar bien, que sepa dibujar bien, qué sé yo, cualquier cosa que sea más ordenado que el resto. Pueden ser pequeñas cosas, pero que te diferencian un poco de las otras personas y así poder conectar con los demás. Entonces no solamente se trata de algo terrible que me pasó en la vida y así poder aportar al otro, sino que también eso malo que me pasó, poder abordarlo desde mis cosas buenas que también tengo y así hacer como una demostración Un mix. auténtica. Sí, es una demostración auténtica de ti mismo, porque puede haber mucha gente que haya pasado por la misma situación, pero no fue la misma experiencia, obviamente, porque no son las mismas personas, pero lo puedes contar desde tu Claro. vivencia. Y eso lo creo que es lo que vale, lo que importa realmente. Entonces,
lo primero, las cosas que catalogamos como malas que nos han pasado vendrían siendo una desventaja injusta, porque obviamente nadie quiere que le pasen esas cosas malas, pero que sí se pueden transformar en ventajas injustas y al mismo tiempo las ventajas injustas que son dones con los que tú naciste, eh, expresarlo como en tu misión de vida luego. Claro, porque tú dices que no siempre tenemos que sufrir para, para aprender esa serie de cosas y tienes razón porque, bueno, voy a las leyes universales porque me parece súper interesante. Y hay una, o sea, yo empecé con este ejemplo porque hay una ley que se llama ley de la saturación, que es literalmente que a veces el ser humano necesita tal nivel de sufrimiento tan alto para poder, como por así decirlo, romper, tocar fondo y de ese modo como poder liberarte y poder cambiar tu vida en algún sentido. Es que a veces nosotros tenemos que actuar así. Es cierto que no tenemos por qué tocar fondo. Hay veces que simplemente necesitamos inspiración, se le llama, que es como, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella está como súper en contra del tema de las drogas, como que ella jamás ha probado ninguna droga y está súper en contra porque ella tuvo un padre que era cocainómano y bueno, también consumía otro tipo de drogas, entonces ella vio de primera mano cuáles eran los efectos de ese tipo de droga. Entonces veía cómo actuaba con ella, cómo actuaba con su madre y a raíz de ese aprendizaje de inspiración, nunca jamás se metió en ese mundo de las drogas, ¿sabes? Entonces por eso, bueno, cada persona, pues lo que decimos siempre, que funciona de una forma distinta. Hay otras personas que solo, solo aprende a base de palo y eso vendría a ser la ley de saturación, que es muy interesante porque en verdad es como es que sí, es así. O no sé cuántas veces, pero claro, para mí que muchas veces queremos huir de del sufrimiento y es pues normal, ¿no? Porque nadie quiere sufrir y en la medida en que podamos evitarlo, pues evidentemente no tenemos que sufrir gratuitamente. Pero hay veces que, bueno, el cambio conlleva sufrimiento. Eso lo escuché hace poco en un podcast, no recuerdo cuál, pero es cierto que el cambio conlleva sufrimiento. Quizás sufrimiento o podríamos llamarlo también incomodidad. Incomodidad. Sí o sí es incómodo. Claro, porque tú pon que, pero es que eso, o sea, yo, por ejemplo, lo veo así. Siempre recuerdo, por ejemplo, alguna ruptura de pareja dolorosa que haya tenido que yo dije en su momento como, ay Dios mío, es que esto nunca voy a superarlo, ¿sabes? Porque me está conllevando un sufrimiento y ¿Lo pensaste? sí lo pensé. Yo pensé en plan, es que ya no voy a ser capaz de amar a otra persona o cosas así. Y cuando lo superas, o sea, llega un día en el que te despiertas y lo sientes, ¿no? Que dices, creo que ya me encuentro mucho mejor, ¿no? Ya puedo rehacer mi vida. Pero no rehaces tu vida de la misma forma, o sea, me refiero, es como que has cambiado muchísimo, te has transformado en una persona mucho más resiliente, mucho más fuerte, porque has aprendido de esa experiencia dolorosa y así con todo, piensa en una situación, un accidente o algo que tú en ese momento dijese, mierda, es que nunca voy a ser capaz de superar esto, es que qué dolor más grande estoy sintiendo, pero de repente un día lo superas y ahora miras atrás y te sientes orgulloso, ¿no? Y te sientes y dices, joder, es que esa experiencia me ha llevado a ser quien soy hoy y tampoco es por idealizar estas experiencias dolorosas, pero a veces incluso dice, joder, gracias a esa persona, ¿sabes? Que me hizo daño, que ahora me ha hecho ser fuerte, ser más fuerte, confiar mucho más en mí, en mi intuición. Claro, porque sí, muchas veces nos encerramos en las cosas malas que nos pasan. Por ponerte un ejemplo, este chico que da conferencias de motivación, de crecimiento y todo eso, que es una persona que nació sin brazos y sin piernas, tú dirías que es una ventaja o una desventaja.
Depende del Claro. punto de vista que lo mires, ¿no? Porque ahora, O él sea, sí, ahora a simple vista, una desventaja, es una porque te desventaja. limita muchísimo la Claro, vida. te limita bastante. Pero es una ventaja porque a cuánta gente nos ha inspirado que ha nacido con discapacidades o con discapacidades similares en el fondo. ¿Podría yo hablarte de ese tema? Claramente no, porque yo a simple vista no tengo ninguna discapacidad física. Pero esa persona sí tiene todas las facultades para poder inspirar a los demás. Y si esa persona no existiera, quizás no habría ayudado a las miles o millones de personas que ha impactado hoy en día. Quizás sería un camino mucho más difícil para esas personas. Claro, entonces ahí está, en donde nosotros visiblemente podemos ver una desventaja. Esa persona ha traspasado la barrera y ha impactado en mucho. Claro, eso es un claro ejemplo de cómo una persona ha convertido su destino en misión. Claro, que eso es lo que va el podcast de hoy día. Y ahora me ha venido a la mente, me gustaría que me hablases tú sobre tu experiencia de qué crees que quizá se te ha dado en la vida que, que puedas catalogar como destino y que ahora sea misión o que crees que has encontrado tu misión como una forma de servir a la comunidad Yo, o todavía estás en camino. yo aún estoy en camino, yo no puedo decirte cuál 100% a cabalidad cuál es mi misión, pero sí hay ciertas cosas que se me dieron fácil desde chico, por ejemplo, es que todavía no las logro unir, ese es el tema. Tengo claro más o menos qué cosas se me dan más fáciles, qué cosas no, pero todavía no logro unirlas en una misión. Pero siento que cada acción que voy haciendo día a día me va llevando para allá. No podría decirte con determinación cuál es, pero sí siento que cada día voy acercándome hacia allá. Por ejemplo, desde muy niño se me dio muy fácil el dibujar, el diseñar, el tener esa creatividad, las proporciones, qué sé yo. Hasta ahora no sé cómo unirlo con las cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, se me dio muy fácil también, bueno, no sé si muy fácil, pero sí capacidades como física, de tener Deporte. fuerza, sí, el deporte se me da más fácil quizás que a otras personas. Lo mismo con la escalada, pero también al mismo tiempo tengo otras desventajas, que lo he hablado antes, que soy más bajo que un escalador promedio, Ujú. pero aún así tengo la ventaja de ser fuerte también. Entonces, ahí es donde quizás podría inspirar a otros escaladores que tengan mis mismas características físicas, más o menos, y cómo yo he ido superándome cada día más. Y no sé, escaladores que son mucho, que tienen muchas más aptitudes físicas que yo para poder hacer una ruta o algo. Muchas veces a mí se me da más fácil o he logrado superar a esas personas. No es por Claro. compararme con ellos, pero a veces es así. Entonces, como yo he logrado hacerlo, quizás puede inspirar a otras personas que dicen, no, no, yo porque soy bajo no puedo hacer esto, o bla, 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 qué sé yo, ¿no? Pero eso, todavía siento que estoy en búsqueda de mi misión porque, no sé, yo creo que no es por ser ególatra ni nada, pero quizás siento que la vida me ha dado muchos talentos, muchas virtudes y no sé cómo mezclarla aún entre todas, porque dibujar es muy diferente, no sé, a tener facultades deportivas buenas y que otra cosa se me da fácil. No sé, trabajar duro también, el soldar, no sé, son muchas cosas que todavía tengo que Claro. concretarlas en un proyecto Bueno, para... tienes toda la vida para, para llegar a integrar todos esos Claro, dones. claro. Y bueno, tú en tu caso, ¿qué podrías decirnos? Bueno, yo antes de hablar sobre mi vida, quería también puntualizar eso que, bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que la misión tampoco tiene por qué ser algo que venga dado de una situación de sufrimiento súper dolorosa, porque es eso que yo siento que todas las personas como que nacemos con unos dones dados. ¿Y por qué nos cuesta tanto en realidad como ganarnos la vida de ello? Porque imagínate, es que el mundo sería Es que la gente un te va a mundo de frenar. luz y de color, porque imagínate que
el lugar, claro, es que ahí entran en juego los condicionamientos, porque tú pon que naces en una familia y esa familia ya te empieza a condicionar y la escuela te empieza a condicionar. Ay, no, es que este tipo de trabajo no te va a dar, no sé, pon que tú naces y tú desde pequeño bailas y te encanta la expresión corporal y te encanta el teatro y este tipo de cosas y que se te da súper bien por naturaleza, Pero no, pero tus padres claro, quieren que seas médico. pero tus padres quieren que seas médico, que seas abogado como tu padre o que seas... Entonces, es que es tan difícil y por eso creo que tenemos también esa misión, ¿no? De cuando seamos adultos ya tenemos un cierto nivel de conciencia o nos independizamos y podemos mirar un poco más claro, de indagar y de ponernos a... y de experimentar. Creo que experimentar es muy importante y no simplemente quedarnos con eso que se nos ha dado como, ah, sí, pues mi padre era médico y yo soy médico y ya está. Y bueno, no soy del todo feliz, pero es un buen trabajo, me pagan bien. Bueno, pero ¿cuáles son aquellos aspectos, aquellas cualidades que tú tienes dadas? Y eso no significa que tampoco tengas que dejar todo, tengas que dejar tu vida, pero dedica tiempo a esas cosas que te hacen vibrar y que se te dan bien o que quizás no se te tienen que dar tan bien, pero disfruta de esas cosas, porque esas cosas son las que te van a cargar de energía, de vitalidad. Y la energía al final es lo más importante porque es lo que regalamos al otro, ¿no? Yo cuando quedo con un amigo yo puedo como transmitirte mi energía, ¿no? Y al final es eso, que la energía es contagiosa y da igual con quién te encuentres que la vas a transmitir. Entonces es eso, que creo que algo muy importante que no debemos de olvidar nunca es de experimentar y de explorar siempre y de volver a recordar, porque a mí eso me ha pasado, volver a recordar cuáles son esas cosas que a mí me gustaban, por ejemplo, hacer de pequeña, porque los niños pequeños no se equivocan, hacen las cosas por intuición, en plan, por ejemplo, a mí siempre de pequeña me encantaba esto de los espectáculos, como bailar, como, ¿no? Y de repente como que fui creciendo y como me fui achicando de adolescente, iba como más miedosa por la vida, más insegura, porque tenía un gran complejo hacia mi cuerpo, por ejemplo. Y ahora con el paso del tiempo es como de repente descubro el yoga, de repente descubro la música, ¿no? Y es como que digo, wow, es que esto es lo que a mi niña interior le hacía vibrar y creo que tenemos que buscar eso siempre. Que al final es eso, Quizás volver a conectar con tu recordar. niño interior, que los bebés nacen en un mundo de infinitas posibilidades, que Claro. cada vez que van creciendo se van haciendo más pequeñas Les esas van posibilidades. cortando las alas. Claro. Que de Entonces, nuevo no es por señalar ningún culpable, es simplemente pues que todos vamos condicionando inconscientemente a los otros en base a nuestros deseos, porque evidentemente pues nuestros padres quieren que seamos de una forma determinada, ¿no? En plan, yo quiero que mi hijo saque buenas notas, sea exitoso, pero ¿cuál es el concepto del padre de éxito? Pues no lo sé. En lugar de decir, hostia, yo quiero que mi hijo sea feliz, ¿sabes? Qué es lo que le gusta a mi hijo? Pero bueno, ahí estamos todos. Y bueno, volviendo a mí, yo creo que lo tengo bastante claro desde hace tiempo. Y es eso que, por ejemplo, yo estudié psicología y creo que no lo hice por inercia, lo hice porque en el fondo yo sabía, ¿no? Que es algo que a mí me gusta, es algo que yo creo que se me da bien, ¿no? El ayudar a las personas, el escuchar. Creo que tengo muchas cualidades relacionadas con conectar con el otro, también con ver lo bueno del otro, porque yo muchas veces como, o a lo largo de mi vida he visto a mis amigas que como con una autoestima muy bajita o qué tal, ¿no? O como soportando las típicas relaciones que dices, amiga, date cuenta, en plan, ese chico no te conviene, o amigo, date cuenta. Y como que yo siento que siempre me ha sido fácil, quizá no tanto para mí, pero sí de para el ver en resto. el otro cuáles son esos aspectos que yo digo, wow, es que tú brillas
aquí o es que tú eres genial y deberías de trabajar en esto porque yo creo que se te da súper bien, como de motivar, de un poco coach. Claro. Y también de acompañar, ¿no? De acompañar, sostener emocionalmente. Entonces yo creo que voy bien encaminada porque al final es como que a pesar de, bueno, ahora mismo no me estoy dedicando a la psicología clínica, pero es cierto que siempre me estoy formando, ¿no? Ahora pues estoy formándome en este máster, así como más de psicología transpersonal. Y también el yoga creo que va de la mano. Al final todas las cosas que hago tienen un sentido, quizá yo en ese sentido pues lo veo como un poco más claro de integrar las cosas que estoy haciendo, ¿no? Para poder dedicarme a ello. Y también algo que creo que puedo, o sea, como también creo que un destino que se me dio que he podido convertir en misión es el hecho de que yo siempre he sido una chica súper insegura, súper acomplejada de la vida. Y es como que de repente, no sé en qué momento y no sé cuál fue el factor desencadenante, pero de repente un día como que desperté y dije, pero mira, es que tú has venido a este mundo a hacer cosas, por favor, no te dejes paralizar por el miedo. Y a partir de ahí como que me prometí a mí misma, haz las cosas con miedo. Y gracias a ese pensamiento he podido salir de mi zona de confort muchas veces, como empezar a viajar sola, hacer voluntariado, conocer a personas increíbles, ¿no? Gracias a eso, seguir estudiando y, en fin, como hacer esas cosas que quizá me podría haber dejado llevar por estos pensamientos de miedo, de tú no puedes o tú no tienes las capacidades, pero las he dejado a un lado y lo he hecho. Y bueno, también estoy aquí y siento que todas estas cosas como que también me hacen ser esa persona que quizá a ojo de los demás sea súper valiente, pero yo no me considero tampoco una persona súper valiente, simplemente que hago las cosas con miedo y que quizá puedo inspirar a otros a partir de mi ejemplo. Entonces quizá esa también es mi misión, ¿no? Como de hacerte ver de que a pesar de que tú tengas tus inseguridades y tal, que no te lo creas demasiado, que te pongas manos a la obra y que intentes construir esa vida que quieres. Ya, pero la pregunta también es cómo dar ese primer paso. O sea, ¿qué, qué tiene que pasar en tu vida para que digas, realmente voy a tomar este camino, voy a darlo todo y ya está? O sea, ¿cómo te das cuenta? Pues volvemos a lo de antes. Puede ser por inspiración o por saturación. La inspiración es, por ejemplo, eh, yo, ¿por qué vine aquí a Australia? Pues porque muchos amigos de repente en un momento dado me empezaron a hablar mucho de este país, entonces a mí ya se me plantó la semillita en la cabeza de, joder, pues quizá si ellos lo han hecho, pues ¿por qué yo no? ¿Sabes? O sea, quizá yo también tengo un sitio allí. O también puede ser por saturación, porque hay veces que, tío, estás ya tan cansado de tocar fondo. Yo, por ejemplo, puedo hablar de eso en relación al amor, ¿no? O sea, yo me he dado muchos patacazos, como que me he enganchado a muchos chicos que no me convenían, ¿sabes? O sea, que no me estaban tratando bien o como yo merecía y yo seguía ahí como psicológicamente muy enganchada hasta que toqué fondo y dije, es que yo ya no quiero sufrir más, ¿sabes? Y ahí es cuando ya empiezas a poner tus límites de haber caído tantas veces, de decir, quiero un cambio en mi vida, Y vale, voy tocar a pedir fondo. ayuda, entonces voy a terapia, o pido ayuda a una amiga, o hago este curso de, no sé, amor propio, ¿no? Entonces puede ser, yo creo que una Esa, mezcla de las dos cosas. ya. Pero ahí es súper importante recalcar ya, inspiración o saturación. Pero importante recalcar que para poder empezar como con tu misión, poder sanar antes. Entonces, buscar los canales de sanación, cambiar tu entorno, lógicamente, si no se puede.
tratar de hacer pequeños cambios, pero tu entorno a la larga va a terminar determinando tu destino. Porque tú mismo lo has dicho, que tus amigos, que quizás empezaste a buscar más en sitios web, en redes sociales quizás te empezó a aparecer más sugerencias sobre Australia, y así se te va metiendo, hasta que un día tomas la decisión y ya tomas cartas en el asunto y empiezas a hacer lo que viniste a hacer en el fondo, ¿no? Entonces, eso, si te llega a pasar cualquiera de las dos cosas, si es por inspiración o saturación, eh, verlo y tratar de modificar tu entorno dentro de lo posible, ¿no? O modificarte tú, porque hay veces que yo siento que ahora mismo quizá pon que estás en casa de tus padres y no tienes dinero para independizarte. Pues empieza por ti mismo, empieza qué cosas puedo cambiar yo en mi interior para que no me afecte tanto el exterior, porque hay muchas veces que aún quizá no se puede cambiar el entorno, ¿no? Sí, no, por eso te digo, dentro de lo posible. Como por ejemplo, pues eso, decir, tío, voy a pedir ayuda, ¿no? Voy a empezar a hacer terapia o... Pero por eso te digo, dentro de lo posible, porque a veces estamos en un ambiente que nos hace mal y quizás mucha gente lo sabe, pero no son conscientes, que es muy diferente el saber que estás en un mal ambiente, pero ser consciente de verdad cómo te afecta ese mal ambiente a ti. Entonces es eso, si naciste en un barrio vulnerable, tienes claro que, no sé, que en tu barrio se trafica, que hay delincuencia, que hay pobreza, etcétera. Pero muchas veces hay gente que termina adoptando las mismas conductas de los demás y crece la delincuencia o crece la pobreza. Pero hay otro porcentaje que uno puede decir, si naciste pobre, moriste pobre, ¿no? Porque no siempre es así, porque ese pequeño porcentaje que es consciente de su entorno y quiere cambiarlo en algún momento de su vida, logra salir adelante y lo ocupa después como su misión o su objetivo de vida. Y eso es lo bonito, porque ese pequeño porcentaje es la que puede transformar vidas más adelante. Entonces, es eso, quizás tomar una pequeña conciencia de... Claro, y de buscar como un ejemplo, ¿no? Sí, buscar ejemplos, buscar inspiración. Porque yo siempre digo que siempre y cuando haya una sola persona que haya estado en tu misma situación y lo haya superado, ya te puedes agarrar, porque ya no es imposible. Puede ser muy improbable, pero imposible no es. O sea, alguien lo ha podido lograr. Y ser como muy cabezón y enfocarte en ello y como no dejarte distraer, que eso también es muy común y es lo que a todos nos pasa. Claro, sobre todo con el celular, que nos distraemos mucho. Con el celular, con las personas de nuestro entorno. Sí. Porque al final también somos seres humanos y queremos encajar. Es que no podemos olvidar eso, que es completamente normal que tú quieras encajar en tu grupo de amigos, sobre todo cuando eres más joven, adolescente, o quieras gustarle a esa persona, pero bueno, yo creo que es más importante perseguir tus sueños y en ese camino hacia tus sueños vas a atraer a otras personas más afines a ti. Claro, es que tarde o temprano cuando sepas más o menos para dónde va tu objetivo, te va a disociar de tu entorno y vas a empezar a ya tomar conciencia y elegir de las cosas que te hacen bien, de las cosas que te hacen mal, etcétera. Claro. ¿Y eso? ¿Te gustaría ir terminando ya, no? Sí, no sé cuánto tiempo llevamos, yo ya le doy a la lengua. Un poco más de 30 minutos. Sí, que ahora los queremos hacer más cortitos. Sí, porque tenemos en cuenta que, bueno, no tenéis todo el tiempo del mundo, entonces vamos a adaptarnos un poquito. ¿Quién va a querer escuchar a estos dos charlatanes hablar tanta mierda? A estos dos charlatanes de bar que vienen aquí a cambiar el país. Bueno, pues nada, chicos, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final, que esperamos siempre que os quedéis con algo, aunque sea una sola idea de todas las cosas que compartimos.
y que por favor hacernos saber si os gusta, darle me gusta o ponernos darle un a la comentario. campanita, como dicen los youtubers. Dale a la campanita, suscríbete. Y si tienes algún comentario, por favor, coméntanos, aunque sea, alguna crítica, pero siempre y cuando sea una crítica constructiva también es bienvenido. Sí, si no, no las queremos. Nada de hate gratuito. Sí, pero bueno, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Bye bye.